Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el primero de los dos textos que les dejé. Esto es sobre la ciencia en tanto disciplina social, en cuanto ciencia social. Bueno, en este breve texto que aparecen condensadas las ideas principales, las nociones fundamentales acerca de la ciencia de la ciencia histórica en tanto disciplina que forma parte de las ciencias sociales, del área de las ciencias sociales. Ustedes tienen ahí una primera definición escueta, condensada de lo que es un historiador. ¿Sí? Los historiadores pueden ser caracterizados como aquellos especialistas que investigan el pasado de las sociedades, siguiendo un método, como todo científico, digamos, que consiste, tal como ya hemos visto, el método científico, en una serie de pasos a seguir invariablemente para arribar al objetivo final, que no es otro que la construcción de un conocimiento, en este caso un conocimiento histórico. El método de la ciencia histórica es, por lo tanto, una derivación, una de las tantas ramificaciones del método científico en general. En cuanto a la historia propiamente dicha, esta puede ser definida como una ciencia social que estudia las acciones pasadas de los seres humanos en sociedad. Es una disciplina, la historia, relacionada directamente con el tiempo. Pero no solo con el tiempo pasado de una sociedad humana determinada, sino sobre todo con la relación existente entre ese pasado, el presente y el futuro, la interrelación entre estos tres planos temporales. Bueno, a su vez hay que decir algo que a veces uno olvida, que es básico. La historia no estudia, es decir, estudia el pasado, pero no logra reconstruirlo, recuperarlo en un 100%. Lo que pasó ya pasó, forma parte de algo muerto, algo irrecuperable. Por ende, el historiador solo puede reconstruir parcialmente, imperfectamente, ese pasado. Esto es, dicho en otros términos, puede representar de alguna manera, con ciertas imágenes, ciertas palabras, ciertos relatos, un pasado que ya no está y que no vamos a poder nunca saber exactamente cómo fue. No lo vamos a poder recuperar del todo. Pero sí podemos llegar a reconstruir una parte importante del mismo e interpretarlo lo más adecuadamente posible y acercándonos lo más posible a esto que ya no está, que ya no existe. Bueno, el espacio, asimismo, que después veremos más adelante, es más bien la especialidad o el dominio de la geografía. Sin embargo, no es solamente privativo de la geografía en tanto ciencia social, sino que la historia y la geografía, el espacio y el tiempo se interrelacionan íntimamente. Todo proceso histórico transcurre en un espacio determinado, un espacio geográfico, que a su vez se ve alterado directamente por la acción humana. Por ende, este es uno de los objetos de estudio de la historia, la evolución, la transformación del espacio físico geográfico por parte o como resultado de la acción humana. Todo proceso histórico se desenvuelve en un espacio determinado. La historia, a su vez, la palabra historia, posee etimológicamente dos significados, inseparables el uno del otro. Por historia entendemos en primer lugar una sucesión de acontecimientos que ocurrieron en el pasado, los hechos propiamente dichos, y en segundo término el relato, la historia que nosotros hacemos de ese pasado, de esos hechos. El historiador reúne permanentemente ambos sentidos y parte de manera ineludible del presente para estudiar el pasado. Siempre que nos acercamos al pasado, que intentamos reconstruirlo e interpretarlo, lo hacemos partiendo desde nuestro presente.
Por eso es que un mismo hecho histórico, un mismo proceso histórico, va a ser estudiado, va a ser visto de diferentes maneras según cada época y según cada historiador. Bueno, el pasado ya hemos dicho que no se puede recuperar del todo. Sin embargo, nos deja algunas huellas y algunos vestigios, a partir de los cuales nos es dado recuperarlo parcialmente. Estas huellas o vestigios pueden ser restos materiales, como ser construcciones del pasado, que se conservan íntegramente, parcialmente o a través de ruinas. Pueden ser documentos escritos de distinto tipo, luego vamos a ir desmenuzándolos. Y pueden ser también testimonios orales de los protagonistas del ayer. El trabajo del historiador entonces consiste en reconstruir ese pasado a través de las huellas y los vestigios, los restos de ese pasado que han quedado todavía o que han llegado hasta nuestro presente. A su vez hay que decir que no existe una sola interpretación y una sola reconstrucción del pasado, sino que puede haber varios relatos sobre un mismo o sobre unos mismos hechos históricos. Entonces hay tantas formas de hacer historia como historiadores a título personal o grupos de historiadores. Entonces no hay una sola verdad histórica, un solo relato histórico, sino que varios sobre el mismo tema, sobre el mismo suceso. Bueno, lo que hace a la investigación histórica, el método propiamente dicho, como les decía antes, sigue los pasos de toda investigación científica, de todo método científico. En primer lugar, no nos vamos a extender demasiado en esto, ustedes tienen algunos ejemplos de esto que yo voy a decir, desde el punto de vista teórico, hay ejemplos prácticos en el texto. Son 5 pasos los que componen este método científico aplicado a la investigación histórica. En primer lugar, la determinación de un problema. Esto es un recorte temático, algo que queremos estudiar en particular del pasado. En segundo lugar, la elaboración de hipótesis. Esto es intentos de explicación acerca de un problema planteado. El tercer paso, la búsqueda de información acerca del tema que vamos a estudiar. Para recabar esa información, en historia nos valemos de lo que se llaman las fuentes históricas, primarias y secundarias, que luego vamos a explicar. En cuarto lugar, el análisis de esa información. Y en quinto y último lugar, la elaboración de unas conclusiones. Bueno, las fuentes en historia son aquellos vestigios, aquellas huellas del pasado que nos proveen de información directa o indirecta. Y son las únicas maneras que podemos acceder de manera indirecta a ese pasado que ya no está. Las fuentes primarias se dividen en varios tipos. Fuentes de tipo escrito, que son las principales, y de tipo audiovisual. Por un lado tenemos documentos escritos tales como cartas personales de una época determinada, documentos oficiales como pueden ser leyes, edictos, publicaciones, diarios, revistas de la época a estudiar. Después tenemos tradiciones y testimonios orales, como ser leyendas, mitos del pasado, reunidos y construidos colectivamente. Fuentes audiovisuales, como imágenes y sonidos de una época, cuadros, grabados, ilustraciones, retratos, fotos, filmaciones, audios. Mientras más cerca está ese pasado, mayor abundancia de fuentes audiovisuales tendremos, obviamente. Cuando no se conocía la fotografía, cuando no se conocía el cine, era imposible registrar imágenes y sonidos. Entonces la historia antigua en ese sentido nos provee de mucha menor información que la historia más reciente. Las fuentes secundarias, a su vez, tienen que ver con los textos elaborados por los historiadores a partir de la información que ellos van sacando de las fuentes primarias.